Pues miren, vamos a orar para darle este tiempo al Señor y sobre todo que abra nuestro corazón, porque sí es un día de un tema muy bonito. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde donde nos encontramos sorprendidos en tu misericordia, en tu gracia, en cómo tus propósitos se cumplen a pesar de las personas, incluidos nosotros, cómo tu plan es perfecto y nada lo va a desviar. Al contrario, todas las cosas sirven para bien, todas las cosas te honran y todas las personas, cuando nos alejamos de ti, tarde que temprano, los que somos tus hijos, tú nos regresas al carril. Bendice este tiempo, bendice lo que hablaremos de Tamar y que cada uno de nosotros crezcamos conforme a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Haciendo un poquito de resumen, quienes vienen por primera vez, les comentamos que estamos estudiando Mateo, el Evangelio según Mateo, y estamos trabajando nombre por nombre que está en la genealogía del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 1, por favor. Mateo 1:1. Sí, vamos a ir leyendo siempre lo que vamos recorriendo para no perder el hilo. De hecho, ahorita vamos a sacarnos en el 3. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Dice la palabra de Dios. Es importante entender que en este momento es por primera vez se introduce en la genealogía de Jesucristo el nombre de una mujer, que es Tamar. Y de ella vamos a hablar este día. Tamar se convierte en una parte muy importante en la genealogía de Jesucristo, porque se ve cómo Dios va guardando todo su plan, todo su proyecto, todo lo que tiene diseñado para nosotros, empezando desde los patriarcas. Vamos a ir a Génesis 38. Vamos a recapitular un poco. Hasta aquí hemos hablado de Abraham. Bueno, empezamos hablando de David, después de Abraham, Jacob, y el día de ayer hablamos de Judá. Génesis 38. Y es muy interesante hablar de Génesis 38, ya que hasta el capítulo 37 se empieza a hablar de José. Después se abre el capítulo 38, se habla de Judá y Tamar, y se cierra ese capítulo y se regresa otra vez a José, y de ahí, del 39 al 50, es la historia de José. José es un nombre utilizado por Dios de una gran manera, pero de ese hablaremos en otro momento. Ahorita nos encontramos en el capítulo 37, vamos a hacer un poco de contexto. Dice el 38, aconteció en aquel tiempo, versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Dice, aconteció, el 1, en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Interesante. Judá venía en el capítulo 37 de una situación donde en cierta forma él fue el que le salvó la vida a José, porque los hermanos lo querían matar. Eran hermanos muy bélicos, eran mañosos, eran groseros, y platicamos ayer inclusive cómo es posible que haya una plática entre hermanos de que vamos a planear cómo matamos a uno. Yo me sorprendería, ¿no? O sea, muchos de ustedes seguramente en una plática como esas se levantarían y dirían, no tengo nada que hacer aquí. Esa gente no. Esa gente estaba bien concentrada en cómo matar a José. Y Judá dice, mejor no lo matemos y tirémoslo a un pozo. Después una cisterna. La Biblia dice que la idea de Judá era después ir a rescatarlo. Cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque los hermanos vendieron a José.
Probablemente después de estas situaciones que Judá se aparta de sus hermanos, es muy probable que una situación como esta lo derivó en muchas situaciones, porque cuando llega con su padre Jacob, bueno, pues su padre es terriblemente trastornado al pensar que su hijo lo había comido una fiera. Entonces, seguramente ahí había un tema emocional bastante agresivo. Entonces, vamos a continuar leyendo y después regresamos. Quería meter este contexto porque es importante explicarlo, ya que el momento de vulnerabilidad no era menor en un caso como el de Judá. Dice el versículo 2: y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Allí empezamos a hablar de la mujer que está incrustada en la genealogía del Señor Jesucristo. Y Er, es decir, el hijo de Judá, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Hira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se las dio. Y se llegó a ella y concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones.
Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Hasta aquí la palabra de Dios. Es una historia bastante turbia, bastante llena de detalles, pero esos detalles no los podemos entender si no conocemos la historia de qué sucedía en aquel contexto y cómo piensa la gente de Medio Oriente. Interesante porque en el capítulo 37 José está yendo a buscar a sus hermanos, entre los cuales está Judá, que estaban pastoreando las ovejas. Resulta que en el 38 Judá va a ver a las ovejas después de que queda viudo, y nos encontramos de que las ovejas eran algo muy importante para Judá. Eran como un lugar de una práctica que tenía, una actividad que tenía de estar relajado tal vez, o era su pasión, o era su gusto, pero encontraba en las ovejas una forma de desahogarse. Curiosamente, en el capítulo 37, donde están las ovejas, ahí cuida de la vida de José, su hermano. En este caso, las ovejas, otra vez movido por un ambiente de ovejas, en un contexto de ovejas, de cuidarlas, de pastorearlas, en este caso de trasquilarlas, es donde surge la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces me encanta la relación que hay, ¿no? Regresamos al capítulo 38, al 1, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamito que se llama Irán. Y allí, capítulo 2, versículo 2, y allí vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Saúa, y la tomó y se llegó a ella. La Biblia, en su historia de los judíos, Dios siempre le dijo: no te llegues a otras mujeres de otras naciones, que nuestras hijas no se den con otras que no sean judíos, y los varones tampoco lleguen a otras mujeres que no sean judías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios se les decía: porque tarde que temprano van a acabar adorando a sus dioses. Tarde que temprano van a acabar haciendo lo que ellos acostumbraban a hacer. Por eso dice en Isaías que me abandonaron a mí, fuente de agua viva, decía la palabra de Dios, y se cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. Y el celo de Dios siempre ha venido sobre eso. Lo que Dios quería es: manténganse bien. Van a acabar adorando a sus dioses. Y el problema de los dioses de ellos es que son dioses creados por sus manos. No son dioses, no soy yo. Y había una característica específica, muy específica, que seguramente fue la que llamó la atención a Judá con los cananeos. Los cananeos, dentro de su creencia, ellos tenían una creencia bien específica que era: ok, hay muchos dioses, pero no hay problema si adoras uno solo. Es decir, está el dios del sol, el dios de la luna, creemos en todos los dioses y que todos son dioses, pero si tú adoras a uno solo, está perfecto. Y esa es la similitud que entonces Judá encuentra en ellos. Dicen: bueno, los cananeos no pasa nada, también creen en un solo Dios. No es el Dios de la Biblia, pero creen en un solo Dios, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios. Y entonces esa similitud se convierte en una similitud tan perversa que lo único que hace es encontrar un punto de acuerdo donde, ¿sabes qué? Pues no está tan mal. Tienen muchos dioses, pero creen en uno como yo. Aunque yo sé que sus dioses no son dioses, pero a fin de cuentas creen en uno. Tarde que temprano, cuando tú empiezas a juntarte con personas que piensan diferente a lo que la Biblia enseña,
tarde que temprano vas a acabar creyendo lo que ellos hacen. Y luego vamos a ver más adelante de qué manera lo refleja Judá. Dice la palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú empiezas a escuchar otras voces donde no pasa nada, mira, si crees en una imagen, si haces esto, si haces lo otro, si le eres infiel a tu esposa, pues no pasa nada, al fin y se da cuenta, o Dios perdona todo, o si tú robas tantito, o si tú mientes, esas amistades que no te van a dar consejo de Dios, tarde que temprano vas a acabar pensando igual que ellos. De verdad, la Biblia lo dice de una forma tan preciosa, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿qué tanto han detectado una mala conversación? ¿Qué tanto han detectado a alguien que les está dando un consejo que no es un buen consejo? ¿Qué tanto están escuchando a alguien que sus prácticas morales no son las que honran a Dios? Y no pasa nada. De repente nos encontramos amigos que están hablando de tirarle la onda a otras mujeres, o que se fueron de borrachos, o que robaron por acá, o que mintieron por acá, o un compañero de trabajo que, fíjate que pues yo entro a las 10, pero pues siempre llego a las 11, mi jefe no me dice nada, y empezamos a obrar como si Dios no nos viera, y Dios nos ve en todo tiempo. Y lo que Dios dejó escrito es con una sola razón, es para que se aplique. Y si nosotros lo aplicamos de una forma donde estamos conscientes que Él nos está viendo y que Él nos escucha, tarde que temprano nuestra vida va a ser transformada, porque a fin de cuentas, si nosotros agradamos a Dios, de verdad lo demás no nos debe de importar. Porque una persona que sigue a Dios va a tener cerca a otra persona que sigue a Dios. Una persona que no sigue a Dios, tarde que temprano se va a alejar de nosotros, si nosotros somos consistentes. Entonces, ¿qué fue el error de Judá? Se va de sus hermanos y encuentra a un cananeo, le gusta a su hija y la toma por esposa. Sabiendo que Dios dijo que no lo hiciera, él va y lo hace. Y ella concibió, versículo 3, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, versículo 4, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Por tercera vez, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para su primogénito después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, dice la palabra de Dios, fue malo. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Es impresionante cómo ante los ojos de Dios basta que Dios juzgue el corazón para saber hasta cuánto tiempo, hasta cuánto nos va a llevar el Señor, su paciencia, su tolerancia, para no llamarnos a cuentas. Pero la pregunta es, ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Aquí lo que me gusta del hebreo es que cuando dice fue malo ante los ojos de Jehová, es impresionante porque la palabra hebrea es la palabra hayá, que tiene una connotación muy fuerte donde decía que su práctica ya la había quebrado de tal forma, es decir, es cuando quiebras algo para que ya no funcione. Yo me acuerdo cuando era niño, una vez, no sé, jugaba con algo que desesperé a mi abuelita y lo que hizo fue romperlo. Y al romperlo lo que estaba diciendo es, ya no lo puedes usar. Bueno, esa es la misma palabra hebrea que se usa aquí. O sea, se comportó de tal forma y actuaba de tal forma que lo que él buscaba y lo que él quería era no estar bien delante de Dios. Él, sabiendo lo que no tenía que hacer, él dijo, no me interesa. Dios dice esto, no me interesa, voy a hacer lo contrario.
de tal forma que Dios dijo, esta situación con este hombre no va a cambiar, porque ella decidió que no cambie. Dios jamás va a llevarse a nadie sin que su gracia y las oportunidades de ser perdonado y de recibir su salvación la tengan. Este hombre reveladamente dijo, no quiero más contigo. Y dijo Dios, hasta aquí. Pero ahorita vamos a ver, comparado con lo que hizo su hermano, a dónde queremos llegar. Entonces Judá dijo a Onán, una vez que se murió entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Y levanta descendencia a tu hermano. Hago una pausa aquí. La tradición judía era que cuando una persona moría, su hermano tenía que levantarle descendencia, tenía que tener hijos con ella para que el nombre no se perdiera. Entonces, eso está en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio para encontrarlo y veamos qué era lo que Dios había estipulado y qué era lo que Judá estaba haciendo. Dice Deuteronomio, pero antes de eso vamos a continuar el versículo porque va a ir de la mano a donde queremos llegar. Nos quedamos ahorita aquí en Génesis 38. Dice, repetimos el 8, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, que tenía relaciones sexuales con ella y antes de terminar la relación, él eyaculaba en tierra. Y dice el versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encontrando un paralelismo bien tremendo porque quiero que vean lo que decía la Biblia y lo que Dios ve. Ahora sí vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 25. Versículos del 5 al 10. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Dice, cuando hermanos habitaren juntos, aquí están poniendo las reglas de lo que es la familia, de cómo debe de manejarse una situación de enviudez. Dice, cuando hermanos habitaren juntos, lo cual, si Judá se lo dio y le dio esa regla, quiere decir que vivían juntos los hermanos cuando estaba Tamar con ellos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, regla principal, que no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Hasta aquí va clarito, ¿no? No eres viuda, no tienes hijos, no buscas en otro lugar, sino de la parte de tu hermano, para que no se pierda el nombre, pero no van a ser sus hijos, sino serán solamente tuyos. Y son de levantarle descendencia a tu hermano. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Es decir, que se convertiría prácticamente, sería visto como un hijo del que murió. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces
los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Es decir, el hermano de él simplemente no era un tema de no querer tener un hijo con ella. Era que él quería ser el heredero porque pasara a ser el primogénito. Y lo que estaba haciendo al eyacular fuera de la mujer era lo que Dios estaba viendo. Porque estaba dejando desamparada a la mujer, porque no quería heredar el nombre, que su hijo, que el primogénito volviera a tener descendencia. Pero lo más grave era lo que tenía en el pensamiento el hermano. ¿Y cómo lo descubrimos? De la forma más hermosa, que es venir a la palabra de Dios, al hebreo. Dice el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Buscando en el hebreo, resulta que esta palabra hebrea es la misma palabra hebrea que Dios usa cuando dice que el hombre se ha corrompido de tal forma delante de Dios que no hay forma de salvar al mundo. Y es cuando Dios hace el diluvio. La misma palabra hebrea. Cuando Dios dice, el hombre de sí se ha corrompido, es decir, no tiene remedio, no le interesa estar cerca de mí, no le interesa tener linaje conmigo. Es la misma palabra que dice la Biblia cuando habla de que cuando él vertía en tierra, el pensamiento de este hombre era, yo quiero acabar con la descendencia de mi hermano el primogénito. Ese es el pensamiento hebreo que está aquí. Es, no me interesa mi hermano, no quiero que su nombre continúe, quiero que su nombre sea borrado y el nombre que quede sea el mío. De ese tamaño era la perversión de este hombre. Por eso encontramos un Dios diciendo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque los que hemos estudiado hasta ahorita los capítulos nos hemos dado cuenta que estamos siguiendo la línea genealógica de Jesucristo. Y de Judá, dice la palabra de Dios, que iba a venir el Mesías, de la tribu de Judá. Y entonces este hombre estaba atentando contra el plan y el propósito de Dios. Y Dios dijo, no. Y le quita la vida. Y le quita la vida. Y entonces la reacción de Judá se complementa al pensamiento de su suegro. De sus suegros que eran cananeos. Y voy a decir, veamos por qué. Dice el versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Versículo 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selma mi hijo. Vean lo que dice, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Quienes estamos en la mano de Dios y quienes conocemos la palabra de Dios, sabemos que la vida le corresponde a él. Judá empieza a pensar como un supersticioso. Empieza a pensar como, para mí que eres tú la que me lo estás matando. De 2. Cuando la Biblia dice que los hijos son gloria de Dios, cuando Dios jamás ha hecho nada que vaya en contra de sus principios. Y Tamar y Judá dice, no, yo creo que tú estás como maldita. Y le empieza a meter su pensamiento cananeo que ya tenía impregnado Judá, y entonces dice, es que no me hallo, ¿no? Capaz de que tú eres la que me estás echando la mala suerte.
¿Por qué digo eso? Porque vemos más adelante que Judá nunca le entrega a su hijo. Y vamos a ver entonces cómo empieza Dios a obrar su plan perfecto. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, versículo 11. Génesis 38, 11. Regresamos a nuestro capítulo central. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Tamar en hebreo significa recta como palmera. Y me encantan las palmeras porque vienen los huracanes y no las tiran. Son duras. Y eso reflejaba la personalidad de Tamar, y lo vamos a ver por qué. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre, y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Qué interesante. Dice que se quita los vestidos de viudez. Tamar era una mujer obediente, respetuosa de la autoridad de Judá, le creía, pero veía que pasaba el tiempo y no le entregaban a él. Y entonces, hasta entonces se quita la vestimenta de viudez. Versículo 14. Entonces se quitó ya los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por su mujer. Hasta aquí, según lo que vimos en Deuteronomio, el primer esposo era malo ante Dios, le quitan la vida. El segundo prefería que le escupieran la cara, andar descalzo, a cumplir lo que la ley decía. Y en su mente perversa y en su corazón perverso, Dios dice no, y él prefiere llevárselo y lo mata. Pasa el tiempo y Tamar ve que Judá no le entrega a él, y entonces ella empieza por su propia cuenta a buscar la manera de hacer valer su derecho de poder tener descendencia, porque era viuda. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 16, y se apartó él del camino, 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Qué curioso, ¿no? Cómo cambian los tiempos, ¿no? O sea, ahora es al revés, ¿no? Ahora se destapan más, ¿no? Qué curioso, ¿no? Nomás es un dato histórico. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado de un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y es aquí donde pasa la cosa más maravillosa. Ella respondió, sin titubear, tu sello, tu cordón y tu báculo. El báculo es el que... El báculo es un palo, pero ahorita es un bastón, ahora vamos a ver. Y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió a él. Me encanta la palabra de Dios, cómo va explicando las cosas, cómo va diciendo qué es lo que busca, pero vamos a ver un poquito de historia, porque cuando vemos la historia empezamos a entender más cosas. Le pide tres. Uno, sello.
El sello era algo que se hacía para darle identidad y autoridad a las cosas que uno hacía. La gente agarraba y quienes tenían un sello eran personas acaudaladas, y bueno, ellos escribían un documento y con eso lo sellaban, y entonces podían mandar al esclavo, al siervo, a que lo entregara, o podía vender una propiedad y con su sello lo hacía válido el documento. Y lo valioso de eso era que el sello era intransferible. Es decir, para Tamar el sello no tenía ningún valor en las manos de ella, sino el valor estaba en las manos de Tamar, de Judá, perdón. ¿Por qué? Porque ella no podía utilizarlos. El sello también tenía una característica bien especial, que era cuando las personas querían falsificar una carta y no estaba sellada, tenía que venir con el dueño de la carta para que la autentificara. Y él podía decir, como no está sellada, yo no la autentifico. Punto número 1, le estaba diciendo ella, con tu sello, lo que me estás dejando es tu palabra. Después le dice, quiero el cinto también. El cinto era el cinto con el que agarraban el sello. Y el tercero es el báculo. Los báculos tienen una característica de estas personas, eran grabados con el nombre. ¿Qué significaba el cinto en ese sentido? Quienes están acostumbrados a usar bolsas, las mujeres por lo regular, que usan algún llavero o una bolsa de hombro, saben perfectamente dónde se va desgastando la piel. Y si de repente agarra a unos hijos, o se las dobla, o se las truena, o se las quita, ustedes saben que algo le pasó a esa pieza, o que ese cinto no era parte de ese llavero. ¿Por qué? Porque era el desgaste natural, porque lo hacían de pieles. Y el bastón, al tener el nombre de la persona, es decir, tenía el con qué se soportaba este hombre. Era tan simbólico lo que le estaba dejando, porque todo lo que él tenía era irrepetible. Quienes han usado alguna muleta, o quienes manejan, o quienes tienen algún portafolio, saben que por el uso las cosas se van moldeando de tal forma que las agarras y la cuña se hace de tal forma que se amolda a uno. O el bastón que agarras tiene que tener características tuyas. Entonces, lo que le estaba diciendo a esta chica, lo que me estás dejando, nadie lo tiene. Es decir, no hay forma de que yo los haga y diga, mira, son tuyos, porque tengo 3 cosas tuyas. Y cuando veas el cordón de tu timbre que pende igualito, y que el desgaste de la piel es donde debe de ser, y que el nudo está como está, y la distancia, sabrás que es tuyo. ¿Por qué era importante esto? Porque lo más importante para Tamar era validar lo que Judá no quiso validar: la descendencia. Después, versículo 19, dice, luego, en el 18 termina diciendo que y se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Versículo 19, luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió otra vez las ropas de viudez. Y Judá envió el cabrito. Fíjense qué chistoso. Le fue más fácil enviar un cabrito que a un hijo que se casara con ella, ¿no? Eso sí lo cumplo. Dice, Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Es decir, Tamar fue únicamente con un propósito y se regresó. ¿Cuántas veces nosotros decimos que hacemos algo para un propósito y como que ya nos gustó, ¿no? Como que no está tan mal, pues yo lo hice esto para la gloria de Dios, pero me salió bien, entonces lo repito y resulta que a veces son cosas que no. Tamar no quería algo. El tema de Tamar era un aspecto sexual.
era un aspecto cultural y de descendencia. Ella concibió, confiando en que Dios iba a usar esa única vez para ser la madre. 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. La palabra menospreciados en hebreo aquí significa para que no parezca que no cumplimos lo que decimos. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Es impresionante cómo Judá era muy honorable hacia él, pero poco comprensivo hacia Tamar. A él le importaba quedar bien ante los ojos de que di mi palabra, ahí está, la voy a cumplir. Pero por su superstición en el aspecto de Tamar, él dijo: no me la vayan a matar a su hijo. Entonces, cuidado con usar nuestra palabra delante de Dios en conveniencia. Esto sí lo prometí, lo cumplo porque no me afecta en nada, pero esto no. Esto sí me demanda más. Esto sí me exige. Lo poquito sí, lo que no me esfuerza sí, pero esto, Señor, esto lo dejamos para después. Cuidado, lo que prometamos a Dios, cumplámoslo. Versículo 24. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Nunca faltan los chismosos, ¿no? Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Fornicaciones. Ya le pusieron más de la cuenta. Ya no dijo una sola. Ya no es una. Muchas. Y de verdad, ¿cómo somos los seres humanos, no? O sea, tratamos de desprestigiar a las personas con nuestra lengua de una forma, con una ligereza, sin saber que Dios estaba detrás de este plan, y de señalar a las personas de una forma donde, no, mira, él siempre ha sido así y nunca va a cambiar, y dice Dios: cuida tu lengua, cuidado. La pregunta era: ¿qué pretendían esos hombres a decirle que había fornicado ella? Si hubieran llegado diciendo: está embarazada, cumplían la ley. No, es una fornicaria. Cuidado cuando exageramos los pecados de los demás y no nos damos cuenta de que nuestros pecados son igual de graves. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Bien tolerante, ¿no? Pero ella, cuando la sacaban, yo no me imagino la escena, o sea, todo es un escandalazo. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto, ¿qué dice? No le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Lo primero que reconoció Judá es que ella fue más justa que él. El acto de Tamar era: como tú no cumpliste, yo voy a hacer valer mi derecho. Y entonces voltea y dice Judá: por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ve por los derechos que Dios tiene para ti. Ve por las promesas que Dios tiene para ti. Ve por todo aquello que Dios te ha prometido. Cúmplelo. Cúmplele a Dios. Tarde que temprano vas a ver la gloria de Dios en tu vida, siempre y cuando lo que te mueva sean motivaciones
donde Dios lleve toda la gloria y toda la honra. Lejos de eso, no tenemos nada. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su hijo, a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres ver gloria de Dios en tu vida? Espera y haz lo que Dios dice. Espera y haz lo correcto. Tarde que temprano, las misericordias de Dios nos van a llegar, se va a cumplir, y este hijo que salió, que es Fares, es donde Dios cumple su promesa de la descendencia, y ahí nace otra persona más del linaje de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, es impresionante la seriedad de tu palabra cuando nos dices que nos alejemos de los inconversos que hablan blasfemias de ti. Estamos en el mundo y tenemos que juntarnos con gente que no te ama, pero no permitamos que nos den pensamientos que nos alejen de ti, consejos que no nos lleven. No nos acerquemos a gente de una forma como nuestros asesores, nuestros consejeros, a los inconversos. Qué vergüenza es eso. Nos encontramos con un Judá que se casa con una mujer que tú decías que no se casen con ella, y se desató una tragedia, perdió sus 2 hijos. Señor, gracias por la vida de Tamar, porque ella se mantuvo firme como una palmera, y ella fue a demandar el derecho que tenía de tener descendencia. Resulta que el primogénito que tuvo ella terminó siendo de Judá y no de sus hijos. Entonces, tu misterio es maravilloso, la forma en que obras, pero hay cosas que tú dijiste que se van a cumplir, y se van a cumplir porque tú lo prometiste. Hay otras que tú quieres que hagamos, y la responsabilidad es nuestra. Guárdanos pues de alejarnos, cuídanos de no hacer las cosas como tú quieres, y si nos equivocamos, regrésanos para tu bien, para tu gloria, perdón, y para nuestro bien. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.